Vamos a leer Isaías 40, 27, toda la iglesia allí con alegría. No va a repetir, yo lo voy a leer, pero vamos a estar atentos, ¿ok? Porque si nos desenfocamos o nos distraemos, vamos a perder el tema. Dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino es escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio, y de mi Dios pasó mi juicio. 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y el 30. Los mancebos se fatigan. Esta versión... Los mancebos, bueno, los muchachos, bueno, esta versión... Mira, vamos con una versión ahí de Macabeo o de... Los mancebos se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Esta es como colombiana, ¿no? Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ahí en la versión Reina Valera, que es la versión que usamos todos, estamos acostumbrados a leer este versículo, ¿verdad? Hemos leído siempre cuando nosotros escuchamos esta palabra que dice, Él da esfuerzo al cansado, el 31, aquí está la versión Reina Valera, Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, levante su mano ahí, pero los que esperan en el Señor, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Denle un aplauso al Señor. El tema de hoy tiene por nombre los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor. Vamos a hacer una oración antes de comenzar el tema y entrar de lleno con el tema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta palabra sea para edificación de la iglesia. Señor, que esta palabra sea para transformación de nuestras vidas, Señor, y que sea para el levantamiento de Cristo, Señor, en nuestros corazones cada día. Padre, Señor, que no haya palabra humana, Señor, que venga de la carne, sino que venga del Espíritu, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú, a través de mí, Señor, trayendo palabras sobre esta iglesia, sobre este pueblo, Señor, que vino a escucharte, Señor. Gracias te damos por esta hora y este tiempo tan hermoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Los que esperan en el Señor. Dígale que está a su lado, los que esperan en el Señor. Hay algo importante que nosotros vamos a leer en Isaías 40. Isaías 40 nos habla. Por eso présteme atención, voy a ir rápido, corto pero profundo. Isaías 40 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero cuando nosotros leemos el 27 y 28, siempre leemos el 29 y 31, 30, 31. Pero cuando leemos el 27 y el 28, vemos una pregunta del Señor, de Dios, al pueblo de Israel. Y le dice algo, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Se hizo una pregunta. El Señor le hace una pregunta a Israel. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sabes por qué el Señor le hace una pregunta al pueblo de Israel?
el 27. 40:27, el Señor le hace una pregunta a Israel. El mismo Dios le hace una pregunta a Israel. Le dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino es escondido de Jehová y de mi Dios. ¿Pasó mi juicio? ¿Por qué le hace esta pregunta? A ver, ¿qué está diciendo este versículo? Le está haciendo una pregunta a Israel. Le está diciendo: ya va. Has visto milagros, has visto señales, has visto prodigios, pero ¿por qué preguntas? Ay, Dios se ha olvidado de mí. Ay, Dios no se acuerda de mí. Tengo una deuda que no he podido pagar. Ay, tengo una enfermedad y Dios no ha podido solventar no ha podido sanarme. Se ha olvidado de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios? Y Dios le pregunta, porque primero, antes de darle la palabra, le pregunta, ¿verdad? Entonces, Israel conocía a Dios. Imagínese usted, Israel era como nosotros. Israel conocía a Dios. Ayer leíamos todo lo que Dios había hecho, cómo sacó a Abraham, le dio una tierra, pelearon y eran esclavos, y después Moisés llegó y los liberó y recuperaron la tierra y vieron el maná caer del cielo. O sea, todos los milagros que vieron, y todavía preguntaban: ¿dónde está Dios? Entonces, Israel conocía a Dios, no era cualquier gente, así como los que están sentados acá el día de hoy. Personas que han escuchado palabras durante 5, 10 meses, 10 años, 5 años, 20 años, 40 años, lo que sea, pero todavía seguimos preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me has escuchado? Pero hay algo importante en este versículo, y ahora es que vemos que Dios hace una pregunta. Diga conmigo: Dios hace una pregunta. Dios está haciendo una pregunta a Israel. Pero ¿Dios desconocía la situación de Israel? Pues no, porque Dios lo sabe todo. Él no tiene necesidad de preguntar. Pero ¿sabe por qué Dios pregunta? ¿O por qué Dios hace la pregunta a Israel? Es para que ponernos a pensar en un momento. Así hay momentos en tu vida cuando tú estás de repente desahuciado, estás de repente que estás cansado del problema, y tú le preguntas a Dios, y Dios mismo te hace la pregunta: ya va, pero no has visto que te saqué de allá, tenías un problema familiar y te ayudé para que tu familia se restaurara. Pero ¿qué sucedió? Hubo una pregunta, porque cuando Dios te hace una pregunta es para que pienses, no es para condenarte. Dígale que está a su lado: cuando Dios te hace una pregunta, no es para condenarte, es para que pienses, para que reflexiones en lo que Él ha hecho en tu vida. Y Dios le pregunta al pueblo de Israel: oye, ¿por qué tienes conversaciones con fulanito? Y le dice: ay, vale, mira, el dólar está duro, ¿viste? El dólar está fuerte. Oye, ¿será que Dios, nosotros oramos, tenemos 10 años orando porque Venezuela salga de la crisis? ¿Cuántos han orado por eso? Hemos orado porque Venezuela salga de la crisis. Y algunos hemos preguntado: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo salimos de la crisis? Y 1000 cosas suceden a Venezuela. Cuando no es que la eliminan del mundial, la eliminan del mundial, es que se roban allá unos reales. Cuando no se roban los reales, es que se mataron unos por allá. ¿Qué pasa con Venezuela, Señor? Y tú dices: Señor, y será corona de naciones, y será la tierra de bendición, y será la tierra de gloria. Ajá, pero ya va, y te pregunta muchas cosas. ¿Qué está sucediendo? Pero Dios te pregunta: ¿por qué tienes conversaciones con las personas que no debería tener conversaciones? ¿Por qué te haces preguntas sobre el problema? Dígale que está a su lado: todo lo que sucede en tu vida es para gloria y honra del Señor. Todo lo que sucede en tu vida es para gloria y honra del Señor. Aún cuando pierdes un familiar, es porque es para gloria y honra del Señor. Aún cuando pierdes a alguien, sea un ser querido, es para gloria y honra del Señor. Todo lo que sucede en tu vida, hasta aún una enfermedad, la gente puede decir: ay, es que Dios no quiere que yo me enferme. No, Él no quiere que te enfermes. Pero si viene la enfermedad, todavía tienes que seguir levantando tus manos y dando las gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar contigo. Pero todo, iglesia, todo lo que sucede, las deudas, los problemas, el lugar donde estamos, el lugar donde vivimos, las situaciones en el trabajo, todo lo que pasa en nuestra vida es para gloria y honra del Señor. Porque si no, Dios no pudiera manifestarse.
Entonces dice la palabra, ¿por qué dices, oh Jacob? ¿Por qué dices? ¿Por qué hablas? Tú, mi camino está escondido. ¿Qué es el camino? Es el destino, es mi vida. Dios no me ve. Hay personas que le hemos preguntado a Dios, y me incluyo, y digo, Señor, ¿dónde tú estás? ¿O dónde tú estabas en tal situación? ¿O dónde tú estabas cuando me robaron? ¿O dónde tú estabas cuando me pasó esta situación? ¿Dónde estabas tú, Señor? Y el Señor te pregunta, ¿por qué te haces la pregunta? ¿Por qué te haces esa pregunta? ¿Por qué hablas con otros? He estado orando, he estado leyendo la palabra, he ido a los servicios, he dado sacrificios, voy a la iglesia, limpio ahí el baño con gozo, limpio con alegría, y todavía el negocio no sale adelante. Y cuando hacemos esa pregunta, ya lo que Dios nos dice. Y hacemos preguntas, ¿por qué no ha habido un avivamiento en Venezuela? ¿Por qué la iglesia está pasando situaciones? ¿Por qué en mi país hay crisis? Escuche esto, cada conversación y cada pregunta que le haces a Dios debilita tu fe. Cada conversación y cada pregunta que le haces a Dios debilita tu fe. Cada vez que tú vas en el carro, yo a veces he ido en el carro y he leído preguntando al Señor, Señor, ¿pero por qué yo voy? Y arreglo y estoy allá y dando sacrificio y le doy palabra a los muchachos, pero allá lo que no se da está dando. Allá lo que no, pero cada vez cuando tú haces esas preguntas a Dios, tu fe se está debilitando y estás más débil y no vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque le haces la pregunta a Dios. Entonces dígale que está a su lado, no debilites tu fe. Cuando tú conversas con el vecino y le dices, la situación está ruda, esto está fuerte. Está fuerte. Como lo decía el pastor Andrés ahorita, tenga paz. Vienen los aires pronto, ya creemos que lo vamos a comprar. Ya estamos en eso. Pero hay algo que debilita la fe. ¿Cómo voy a comprar los dólares? ¿Cómo voy a adquirir las divisas para poder cumplir con mi pacto con el Señor? Y cada vez que le hacemos la pregunta a Dios, debilitamos nuestra fe. Por eso, tengamos en cuenta esto. La voz de Dios no condena. Diga conmigo, la voz de Dios no condena. Cuando Dios te enfrenta, quiere sacar una disolución a la luz en tu vida, Él siempre te va a preguntar porque Él sabe lo que está sucediendo en tu vida. Cuando leemos nosotros el libro de Isaías 40, vemos que Dios no le está reprochando nada a Israel. En ningún momento en la Biblia usted va a ver a Dios reprochándole algo a Israel. Siempre le va a hacer una pregunta para ponerlos a pensar. Y en Isaías 40, cuando comienza, dice: consolaos por lo mío, dice vuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén, decidle a voces que a su tiempo, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos. Dios está consolando al pueblo de Israel. Pero Dios nunca va a venir a condenarte, Dios va a venir a hacerte una pregunta. Dios, en el momento, ¿saben? En el momento en que nosotros pensamos que Dios está más lejos es cuando está más cerca. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de bástate mi gracia? Hablábamos que Pablo decía, Señor, quítame este aguijón, quítame este problema, quítame esta situación que viene cada vez, vienen. Y le pregunté 3 veces al Señor y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Porque en la debilidad se perfecciona. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde nosotros pensamos que Dios está lejos y está más cerca, porque Dios, cuando tú le haces una pregunta al Señor, el Señor se acerca más a tu vida para consolarte. Por eso dígale que está a su lado, en el problema no estás solo. En la situación que estás viviendo no estás solo. Ahí está Dios para cuidarte. Está Dios para protegerte. Cuando hay una desconfianza de nuestra parte, Dios está más cerca. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántos tienen hijos aquí? Ok. ¿Cuántos tienen más de un hijo? Yo no tengo todavía, pero
¿A cuál de todos usted quiere más? A todos, ¿verdad? Pero si uno de ellos se enferma, ¿qué pasa? Usted va a atender al que más está enfermo. Así es Dios. Dios, cuando uno de sus hijos entra en un problema, una situación donde está cansado, donde está débil, donde dice, Señor, yo no puedo, Señor, ¿y por qué este problema? ¿Y por qué? Y empieza a preguntarse, ahí es cuando Dios se acerca para cuidarte. Ahí es cuando Dios se acerca para bastarte de su gracia y decirte, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. ¿Me está entendiendo? Así de sencillo es Dios. Saben, Dios es sencillo y es simple. O sea, es sencillo. En las cosas sencillas, a veces no vemos las cosas de Dios, pero Dios está allí. Porque hoy vamos a derribar un mito, que ya hemos venido derribando varios, ¿no? Pero hoy vamos a derribar otro. Pero ahí está Dios cuidándote. Así como el padre cuida, Él ama a todos los hijos, pero cuando hay uno que se enferma, siempre se va a acercar a ese más y lo va a cuidar y lo va a consolar. Entonces dice, lo que yo le decía, bástate de mi gracia. ¿Cómo es nuestro Dios? A ver, hágase la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Ve a Cristo. Cristo es la perfecta representación de Dios en la tierra. ¿Usted vio a Jesús en algún momento en la palabra despreciando a alguien? ¿Usted vio en algún momento a Jesús maldiciendo a alguien? ¿Usted vio en algún momento a Jesús allí diciendo, oh, todos los discípulos, ¿no? Que eran una joya toditos. Entonces, todos ustedes son unos desgraciados, váyanse de aquí, no los quiero ver, porque ya yo con los discípulos que tenía Jesús ya hubiese claudicado. Pero la perfecta representación de Cristo, ¿con quién andaba? Con publicanos y pecadores. Andaba con la que iban a apedrear, andaba con el que nadie quería, imagínate, nada más Zaqueo. El que cobraba, el que ponía en el WhatsApp, en el estado, estoy cobrando, fecha de pago. Ese era Zaqueo. Pero paguen en mis reales, ya es fecha de pago, ya cobraron el bono de guerra. Ese era Zaqueo, pero él cobraba eran los impuestos, ¿no? Los tenía monte a todos. Pero justamente el Señor fue a la casa de él y le dijo, es necesario que yo visite tu casa. Porque Jesús no despreció a nadie. Y así como fue Jesús, es la misma representación de Dios. ¿Saben? Nadie ha visto a Dios. Pero ¿cómo tú puedes comprobar al Señor? Yo nunca he visto a Dios, pero ¿cómo es Dios? Viendo a Cristo, viendo la vida de Cristo. Porque Él es Dios hecho carne. El que ve al Hijo ve al Padre. Pero sin embargo, Él nunca despreció a nadie. Por eso tú ves, usted va a Hechos 1. Imagínense, vea lo que dice Hechos 1. Para que usted vea que Jesús era Dios mismo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu de los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, escuche, vea esto, vea. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en hasta lo último de la tierra. ¿Qué le quiero decir? Los discípulos, como eran una joya,
de bendición, ellos, eso fue antes de tener al Espíritu Santo, ¿oyeron? Pero ellos vieron a Jesús crucificado, vieron a Jesús levantado, vieron a Jesús 40 días con ellos haciendo pruebas indubitables y cosas. Y todavía cuando Él va a ascender le pregunta, mira, ¿será que tú vas a restaurar el pueblo, el reino de Israel? Y Él dice, mira, a usted no le corresponde saber eso, porque ustedes van a recibir el Espíritu Santo para que me sean testigos, no solamente en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y en la tierra hasta lo último de los confines de la tierra. Le digo, mira, chamo, he hecho milagros, he sanado, le sané la oreja el que Pedro por portada loco le cortó la oreja al soldado, llegué yo, tuve que sanarlo, hice milagros, convertí el agua en vino. Y ya me pregunta si voy a levantar el pueblo de Israel. No, yo quiero que se levante toda la tierra, hasta que predique la palabra y que sea salvo todo el mundo. Pero aún así, con todas esas cosas que tenían los discípulos, el Señor nunca despreció a nadie. Otra cosa importante es que Dios es invisible, ¿verdad? ¿Cuántos han visto a Dios? Nadie ha visto a Dios, pero Cristo sí es visible. Jesús hacía preguntas a los discípulos, en parábolas les hablaba, ya va. Mira que hay un enfermo, ¿será que fue que el papá era pecador y por eso nació así, ciego de nacimiento, paralítico, ¿no? Y llega, bueno, ¿qué dice usted? Y le empezaba a preguntar Jesús, ¿por qué? Los ponía a pensar. Los ponía a pensar. Entonces Dios te hace preguntas. ¿Para qué? Para que tú entiendas que Él está más cerca de ti de lo que tú piensas. Por eso hay algo importante. En esos momentos en los que nosotros nos hacemos esas preguntas y le decimos a Dios, Dios, ¿dónde tú estabas en este momento? ¿Dónde tú estabas cuando perdí a mi ser querido? ¿Dónde tú estabas cuando mi negocio quebró? ¿Dónde tú estabas cuando me botaron del empleo? ¿Dónde tú estabas? ¿Sabes qué tienes que hacer? Es hacer memoria y recordar lo que has aprendido. Porque ¿qué dice Isaías 40? Vamos otra vez a Isaías 40. Dice, ¿por qué dices, oh Jehová? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿No has escuchado palabra que ha habido milagros? ¿No has escuchado que Dios levanta y da fuerza al que está cansado? ¿No has escuchado palabra? Entonces en ese momento cuando tú tienes la pregunta, tú tienes que decir, Señor, tengo que volver al principio. Afirmar la fe. Porque la fe no se fortalece aprendiendo algo nuevo. La fe se fortalece volviendo a lo que hemos oído y aprendido. La fe cuando yo estoy en un problema, ¿saben qué sucede? A veces me acuerdo de todo lo que me decía mi papá de niño. Y lo que yo veía y aprendía en él cuando veía la crisis en la casa, cuando veía la situación, yo a veces me pregunto y yo digo, wow, uno de niño, uno está pensando en juguetes y otras cosas, pero hoy en día cuando uno es adulto se da cuenta de las situaciones que vive uno como adulto. Tiene que pagar arrendamiento, tiene que comprar comida, tiene que comprar allá. Y una vez uno quiere un estatus mayor de vida y tiene que salir más adelante y seguir luchando. Ya hay a veces que te endeuda. Pero lo que pasa es que cuando yo voy a eso y estoy a veces preguntándome, yo voy a lo que me enseñó mi papá. Yo voy a lo que emprendí en el principio. Así mismo tienes que hacer tú cuando tienes la pregunta. Ir al Señor y recordarte lo que aprendiste en aquel momento. Dígale que está a su lado, todo lo que sucede en tu vida es para gloria de Dios. Ya estamos entendiendo un poco de los que esperan en el Señor, ¿verdad? ¿Qué sucede con aquellos que esperan en el Señor? Le hacen muchas preguntas a Dios. No estoy diciendo que esté mal, pero Dios te va a preguntar, ¿por qué haces tantas preguntas a veces? Por eso, ¿cómo es Dios? Anote ahí, ¿cómo es Dios? Primero, Dios es tu creador. Él sabe lo que te conviene. Él sabe lo que es bien para tu vida. Él sabe lo que va a suceder mañana. Él sabe lo que va a suceder más tarde. Él sabe todo. Por eso tienes que entender que Él ya sabe todo y es Dios. Él es creador, Él te creó. Colosenses 1 dice, todas las cosas fueron creadas en Él.
para Él. Segundo, vamos a leer acá 40, vamos al 40, para ir desglosando. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga. Diga conmigo, Dios no se fatiga. Dios no se cansa. ¿Sabe? Aquí vamos a derribar un mito. Eso es mentira que dice, Dios está cansado de que tú andes. Dios está cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. La Biblia, en ningún momento en la Biblia sale una palabra que dice, mira, Dios se cansó del pueblo. Dios se cansó de la gente. No. Dios no se cansa ni se fatiga, dice la palabra. Es imposible que Dios se canse porque Dios es eterno. Él es creador de todas las cosas. Él no es humano para cansarse de la gente. Es como yo decía ayer cuando hablábamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Que Josué le dijo, mira, ¿saben qué? Dios ha hecho milagros, ha hecho señales. Pero yo, ¿saben qué? Obedezcan ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, Dios no pierde la paciencia. Díganle a su lado, Dios no pierde la paciencia. Dios no pierde la paciencia. Todo lo que Dios creó está sostenido en Él. ¿Sabe? Todo lo que Dios creó está sostenido en Él. Dios, por eso es que a veces uno se desespera, ¿verdad? Uno dice, Dios nos da una palabra hoy. Mira, Dios va a abrir puertas en tu vida extraordinarias. Y uno está así, listo. Ya el lunes Dios va a abrir la puerta. Dios va a hacer las señales. Dios va a hacer los milagros. Y a veces uno se pone a pensar eso, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Llega un momento en que pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años. ¿Y qué sucede? Dios todavía no ha hecho nada. Porque Dios es paciente. Dios no tiene un tiempo específico y te va a decir, mira, ya como el profeta te dio la palabra. Vea, hay palabra que yo he recibido hace más de 10 años. Tenía yo 13, 14 años y es hoy que se están cumpliendo parte de ella. Por eso diga que está a su lado, tienes que aprender a... Por eso es que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, ¿verdad? Dígale que está a su lado, sé paciente. Porque Dios no se cansa. Por eso todo lo que Dios creó está sostenido por Él. Porque Él es paciente, Él está tranquilo. Por eso diga que está a su lado, no te preocupes por nada. Porque el Señor te sostiene. ¿Saben? El universo como tal, cuando usted ve toda la historia de la NASA, el universo es peligroso. Cuando usted ve la luna, usted ve unos huecos grandísimos, ¿verdad? Y Marte y las demás planetas. Eso no son formaciones rocosas que nacieron así. Son meteoritos que van y golpean al planeta que está. ¿Y por qué no ha caído un meteorito? Bueno, ha caído, no, pero ¿por qué no cae todos los días así como cae allá, ha caído en la Tierra? Porque Dios sostiene el planeta. Denle un aplauso al Señor. Por eso es que Dios tiene paciencia, Dios no se cansa. Entonces ya dijimos, ¿cómo es Dios? Primero, Dios es tu creador. Él creó todas las cosas y las creó para Él. Segundo, Dios no se cansa ni se fatiga. Tercero, Dios tiene un calendario eterno. Dice el versículo Isaías 28, dice, Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios tiene un calendario eterno. Tú puedes saber el hoy, pero no sabes el mañana, solo Dios. Por eso, ¿sabe algo? Dios no está mirando lo que tú estás mirando. Dios no está mirando lo que tú estás mirando. Hoy tal vez tú estás mirando, tú llegas a tu casa y te encuentras una nevera vacía. Pero Dios no está mirando eso. Dios te ve como un rey, un sacerdote, bendecido, prosperado. Tal vez tú dices, ¿sabes? Tú ves a tu hijo malandro, rebelde, todo desobediente, pero Dios no está viendo un hijo malandro, desobediente. Dios está viendo un hijo transformado por la presencia de Dios. Por eso Dios no está mirando lo que tú estás mirando, porque Él tiene un calendario eterno. En Él está escrita todas las cosas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creerle a Él nada más. Y por último, no trates de entender a Dios, porque nadie puede contener la sabiduría de Dios.
Usted no puede decir, yo quiero entender a Dios. ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? En este tiempo en el cual se supone que estaba sano, se supone que estaba sano, un tipo enérgico. 2 días antes se había montado una silla, en una escalera, cambiaron un bombillo porque nadie lo estaba haciendo. Y era así. Y yo puedo preguntarme, pero tú no puedes entender a Dios. Tú puedes decir, Señor, pero ¿por qué en este momento cuando yo recibo más palabras? Esto siempre lo contaba el apóstol. Él un día estaba pasando un momento de crisis. Él fue a un congreso en Caracas y un hombre le dio una palabra y le dijo, los que siembran con lágrimas, predicó ese día, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y ese día escuchó cuando él pasó al frente, el profeta, el pastor le dio una palabra y le dijo, dentro de 6 meses vas a ver la gloria de Dios, dentro de 6 meses vas a ver la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando llegó aquí a Bolívar, los peores 6 meses de su vida fueron esos 6 meses para esperar ese tiempo de gloria. Lo botaron del trabajo, se cerraron los negocios, el carro se le dañó el motor, después lo metieron en un taller, después le rompieron el vidrio del carro, después ella y la iglesia, y nos mudamos y nos corrieron de la casa. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de entender a Dios, pero Dios no podemos entenderlo. Así que diga que está a su lado, no te molestes en entender a Dios. ¿Por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi mamá? ¿Por qué se llevó al primo? ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué Venezuela está como está? ¿Por qué Maduro todavía está? ¿Por qué María Corina es el premio Nobel de la Paz? Porque nada lo vas a entender. Porque ve lo que dice Isaías 40, dice, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Por eso tú quieres entender a Dios, pero hoy Dios te dice, no entiendas a Dios. Tienes que empezar a caminar en su palabra, a creer, a esperar en Él. Porque sabe, Dios va a hacer algo extraordinario con tu vida. Pero no trates de entender a Dios. Te voy a ahorrar muchos dolores de cabeza. Hoy como hombre de Dios te voy a ahorrar muchos dolores de cabeza en los próximos meses. No trates de entender a Dios por lo que sucede en tu vida. Solamente de ahí yo creo en el Señor y yo sé que Él es la plenitud entera de mi vida. Denle un fuerte aplauso al Señor si usted cree esta palabra. Pero no trate de entender a Dios. Solo nos queda confiar en Dios. Solo nos queda confiar en Dios, solo nos queda levantar nuestras manos y decir gracias Señor. No sé cómo vamos a comprar los aires, no sé cómo vamos a comprar las divisas, no sé, pero yo no trato de entender nada, yo solamente trato de obedecer a Dios. Aleluya. Ese Dios es creador, Dios no se cansa, Dios es paciente, Dios tiene un calendario eterno donde Él sabe todas las cosas. Yo recuerdo 2020 cuando estábamos ahí, 2019, íbamos al 2020, ¿verdad? Este es el año nuevo, una nueva década, 2020, pandemia mundial. 2 años encerrados tuvimos. Porque hay cosas que tú no las vas a entender, pero Dios sí las sabe. Solo nos queda confiar. Levante su mano y diga conmigo, solamente me queda confiar en el Señor. En este tiempo, en los próximos meses, octubre, noviembre, diciembre, solo me queda confiar en el Señor. Amén. Ahora vamos a ver, así es Dios es creador, Dios no se cansa, Dios tiene un calendario eterno y a Dios no lo puedes entender, porque nadie puede entender la sabiduría de Dios. Por eso hay gente, usted ve que hay gente matándose buscando lógica de quién creó a Dios. A Dios nadie lo creó. Y me va a decir, compróme ese pastor. No se lo voy a comprobar porque la sabiduría de Dios no la podemos entender. Solamente queda una cosa, confiar. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Ve lo que dice Isaías 40, dice, Dios no desfallece, no se fatiga, ni con cansancio en su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero dice el 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Sabes cómo somos nosotros? Los que se cansan. Esos somos nosotros. ¿Está mal cansarse? No, porque está mal cansarse y no confiar en Dios. Ahí sí está lo malo, ¿no?
Pero si tú te cansas, no estás propenso a cansarte. Estás propenso a cansarte en el día. Estás propenso a cansarte en este mes. Estás propenso a cansarte en un momento y decir, Señor, estoy cansado. Voy a la casa de iglesia. Voy al discipulado. Estoy cansado. Pero ¿sabes qué tienes que hacer en ese momento? Es confiar en el Señor y creer, porque Él da fuerza al que está cansado. Cuando dice el versículo 40, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Cuando habla de los jóvenes, no está hablando específicamente de jóvenes, está hablando de aquellos escogidos, elegidos de Dios, que han creído la palabra, que han visto los milagros, pero llega un momento en donde dice, wow, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué he flaqueado mi fe? Esos son los jóvenes. Esos somos nosotros los que estamos cansados en unos momentos de nuestra vida. Hay un mito cristiano, y es que, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, siempre debemos estar al rojo vivo, para adelante, no importa, vamos a tirar. No, hay momentos en que te cansas, hay momentos en que te sientes abatido, hay momentos que te sientes derribado, pero ¿sabes qué dice Pablo? Pablo dice, derribado pero no destruido. Estoy ahí tirado en el suelo, pero no me canso porque sigo creyendo en la fe, sigo creyendo en el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, no somos, vamos a leer 2 de Corintios 5.1 para que usted vea algo rapidito, 5.1, 2 de Corintios 5.1, y manténgase en Isaías 40. Segunda de Corintios 5.1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de un Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. 5.1, pongan 5.1 para ver qué dice allí. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. ¿Sabe? Hay una versión, nueva versión internacional, y otra versión que dice, porque esta tienda. ¿Sabe por qué la casa, el apóstol Pablo habla de una casa que se deshiciere? Porque él sabe que estamos propensos a cansarnos. La tienda es algo que usted ha visto una tienda, ¿verdad? No una tienda de ropa, ¿vieron? Una tienda. Llegan, clavan las estacas de tela y ponen la tienda en la casa. ¿Qué va a pasar? Llega una ventolera, hermano, esa tienda se puede caer. Esa tienda se puede desbaratar. Pero ahí dice el apóstol Pablo, está diciendo, porque sabemos que si la casa terrestre, nuestra habitación se deshiciere, tenemos de un Dios que es un edificio. Dios no está esperando que tú seas un palacio de mármol. Dios no está esperando que tú seas un edificio contra todo terreno. Dios está esperando que tú estés dispuesto a confiar en su palabra. Dios está dispuesto a que tú seas una tienda, que estés dispuesto a extenderte donde Él quiera llevarte. Dios te está diciendo, la tienda tú puedes moverla, puedes trasladarla, se puede romper, se puede caer. Por eso el Señor te dice, confiate en mí. Por eso dígale que está a su lado, si estás cansado, Dios te va a dar fuerzas. No te sorprendas cuando te sientas cansado, porque no es una excusa. En el diario vivir nos caemos y nos cansamos. Por eso no te preocupes, anote esto ahí, no te preocupes por la fe del mañana, sino que preocúpate por la fe del hoy. La Biblia dice, cada día trae su afán. Usted no puede decir, ay, mañana voy a ver cómo pago tal cosa. Mañana voy a ver si en el trabajo hago esto. No, porque preocúpate por el hoy y asegúrate de confiar en el Dios en el hoy, porque ya Dios se encargó del mañana. Porque a veces la fe, queremos que la fe nos dure, bueno, como que si tuviéramos, no, Dios te dice, todos los días tienes que confiar en mi palabra, todos los días tienes que creer en mí. ¿Para qué? Para que yo sea el que te dé la fuerza cuando estés cansado. 2 de Corintios 7:7, vea lo que dice, 2 de Corintios 7:7. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os
contriste con la carta, no me pesa, aunque esto lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo es con Cristo, os contristo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Ve lo que dice. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Se lo explico. Lo que está diciendo el apóstol Pablo allí es que va a venir la tristeza, va a venir el dolor, pero es parte de Dios para que tú tengas un arrepentimiento y cada día puedas confiar en Él. Va a venir un cansancio en tu vida que tal vez a veces tú vas a decir, Señor, pero es que no puedo. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que me levanto a las 5 de la mañana a orar. Yo soy el que estoy orando de madrugada. Yo soy el que he declarado la palabra en mi casa. Hago altar familiar. Pero ¿por qué mis hijos se enferman? ¿Pero por qué el negocio se cierra? Y te haces las preguntas, pero Dios te dice, es porque te estoy llamando para arrepentimiento. Te estoy llamando para que tengas un encuentro conmigo. Pablo dice en Colosenses 1, vamos a leer Colosenses 1 ahora. Ve lo que dice Colosenses 1, 11 al 20. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención para su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agrada al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Saben dónde fue escrito Colosenses 1? En una cárcel. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo en ese momento? Probablemente estaba cansado. Pero él siguió glorificando el nombre del Señor y diciendo, mira, en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso cuando vi a Cristo veo al Señor. Y cuando predico algo sucede en mi vida. Por eso dígale que está a su lado. Puedes flaquear y caer, pero debes confiar. Y con esto voy terminando. ¿Cómo recibimos la fuerza de Dios? ¿Cómo recibimos la fuerza ahora? Ve lo que dice, vamos otra vez a Isaías 40. Dice así. Isaías 40 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo Él lo hace? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, levante su mano y diga, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el griego es anameno o perimeno, que significa atado.
Cuando tú estás esperando, estás atado a una promesa, estás atado a algo. Estoy atado acá porque estoy esperando. Usted no ha visto a esa gente que dice, bueno, no, estoy esperando a ver si cae Maduro, para ver si me voy para Brasil o no me voy para Brasil. La gente que siempre estaba atado a una decisión. Ojo, no quiero que caiga Maduro, yo normal, eso es Dios y él. Solamente un decir. Entonces, esperar en griego es atado. ¿Y qué es esperar? Es vivir a la expectativa. Estar atado a una realidad. Esperar es no intervenir. Esperar que Dios lo haga. Dios no necesita de tu ayuda para hacer el milagro. Por eso cuando vas al médico, eres un paciente. ¿Por qué eres un paciente? Porque tienes que esperar que el médico te atienda. Entonces, ¿cómo recibo, pastor, la fuerza del Señor? A ver, usted dice que los jóvenes flaquean y caen. Ok, yo me canso y de un momento que digo, Señor, pero ¿qué está sucediendo en mi vida? Porque hay cosas que no se dan. Señor, pero tengo 5 años creyendo y no lo he visto. Pero ¿sabes cómo tú recibes la fuerza? Esperando el tiempo y la oportunidad del Señor. No espere, no te pongas a conversar o a hablar y decir, ay hermano, usted sabe qué pasó. Ay, la situación está difícil. Espera en el Señor, mantente a la expectativa, porque cuando tú te mantienes a la expectativa y esperas que el Señor actúe en tu vida, vas a esperar y vas a ver esa gloria que el Dios va a derramar en tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso tenemos que vivir a la expectativa. Tenemos que vivir a la expectativa del Señor. ¿Sabes cuándo está el problema? Cuando nosotros decidimos intervenir en la situación. Por ejemplo, a veces nos ponemos a pensar, ay Señor, pero hemos tenido una lucha, no ha sido fácil, ¿verdad? Hemos tenido una lucha. Ay, pero ya va. Y si no se recoge el dinero, y si hacemos esto, y si los aires los compramos, y si sube el dólar y no lo podemos comprar, y si no hay aquí en Bolívar, y tenemos que ir a Puerto Ordaz, ay, el flete tenemos que pagarlo también. Y entonces empezamos a hacernos preguntas, pero Dios te dice, tienes que esperar en mí. Tienes que esperar en mí. Tienes que esperar, porque los que esperen en el Señor recibirán nuevas fuerzas. ¿Cómo, Señor, voy a tener nueva fuerza cuando tú decides esperar en Dios? Cuando tú decides vivir en la expectativa y decir, Señor, aquí estoy esperando porque yo sé que el milagro va a ocurrir, la situación va a ocurrir. Yo sé que algo grande va a suceder en mi vida, porque yo no voy a intervenir, yo no voy a mover un dedo, yo solamente voy a creer y paciente que tú vas a hacer el milagro en mi vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. A veces queremos intervenir. Y cuando intervenimos en el problema, ¿sabe qué sucede? Terminamos totalmente desenfocados. Usted llega y dice, bueno, Dios me dijo que me iba a prosperar. Dios me dijo que me iba a prosperar. Entonces yo voy a jugar un susú por aquí, voy a jugar no tengo nada de problema con eso, ¿no? Voy a jugar un susú por aquí, voy a vender por allá, voy a vender esto, voy a vender lo otro, y voy a montar esto, y voy a montar lo otro. Y el Señor te dice, espera. Espera, porque si no te vas a cansar más. Es cuando el Señor te está diciendo, espera en mí. Yo no necesito tu ayuda para cumplir la palabra que te he hablado. Yo no necesito que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. No, Dios está solamente esperando que tú acciones y tengas una fe. Y esperes en el Señor, porque los que esperen en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Amén. Póngase de pie para terminar con esto. ¿Qué prueba tenemos de la fuerza? Venga, pregúntale que está a su lado. Ajá, ¿y ahora cómo yo sé que tengo la fuerza de Dios? Ya me hablaron de que Dios es creador, Dios no se cansa. Ok, ahora me hablaron también que bueno, yo como carne humana, en el cuerpo corruptible me canso. Hay momentos en que quiero mandar a todo el mundo a la China. Y hay cosas que suceden, pero también sé que recibo la fuerza por medio de la espera en el Señor. Y tengo que ser paciente. Pero ahora, ¿cómo yo sé que recibí la fuerza de Dios? Miren al hermano que está al lado suyo. Esa es la fuerza de Dios. Si estás aquí parado y sentado,
si estás respirando, si Dios te ha mantenido vivo para acá, si has vivido una pandemia y no te moriste en la pandemia, si llegaste hasta aquí en tu carro, saliste en tu casa y llegaste sano y salvo acá y pudiste desayunar el día de hoy y más tarde vas a poder almorzar tranquilo, es porque las fuerzas del Señor, Él te las ha dado para que estés en este lugar. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Tú has recibido la fuerza del Señor. Has esperado. Has pasado circunstancias, crisis. Por eso, cuando tú mira a tu alrededor, ¿dónde está la fuerza? Aquí está la fuerza. Cuando yo veo a los muchachos aquí en el sonido, Señor ha renovado nuestras fuerzas. Entonces, ve a tu familia. Yo cada vez que yo digo, oye, Señor, estoy cansado, estoy que no puedo más, estoy que digo aquí, tengo miedo. ¿Y sabes qué yo hago? Me voy al parque con Rebeca y voy con Oriani y ahí me desestreso. Porque ahí está la fuerza del Señor. Ahí está la fuerza que el Señor me ha dado. Cuando veo a la familia, cuando voy al discipulado y digo, aquí está, cuando veo a los jóvenes que han creído. Eso es la fuerza que el Señor te ha dado. Por eso Él promete que lo que Dios, que Él está presente todo el tiempo. Vea, vamos a leer esto, Mateo 11, 28. Ve lo que dice. Mateo 11, 28 dice así. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sabe por qué el yugo del Señor es fácil y por qué es ligera su carga? Porque Él mismo es el que lo lleva. Así que, ¿qué te toca a ti en este tiempo, iglesia? Te toca esperar en el Señor, creer la palabra. Porque, ¿sabes? Allí es cuando tú vas a empezar a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Es como yo hablaba unas semanas atrás, decía, bástate mi gracia. Porque en la debilidad se perfecciona. Entonces, cuando nosotros leemos, la palabra dice, los muchachos flaquean y caen, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque has creído en la palabra que el Señor ha dado a tu vida. Estás esperando. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero en diciembre vamos a ver la gloria de Dios, pero no es porque nosotros hicimos algo, sino es porque hemos esperado el milagro. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levante su mano allí en las horas.